El crepúsculo se abatía sobre las tierras agrestes de Inglaterra, tiñendo el cielo de un rojo sangre que presagiaba infortunio. En medio de la penumbra, una figura solitaria avanzaba por los senderos sinuosos, envuelta en sombras y secretos. Era Perkin Warbeck, un hombre cuyo destino estaba entrelazado con el trono y con fuerzas oscuras que escapaban a la comprensión humana. Los rumores se propagaban como una plaga. Un joven afirmaba ser Ricardo de Shrewsbury, uno de los príncipes desaparecidos en la Torre de Londres. Su rostro reflejaba la nobleza y el linaje real, pero también ocultaba cicatrices profundas, marcadas por el sufrimiento y el misterio. Las aldeas susurraban su nombre con miedo y esperanza, sin saber si era un salvador o una maldición encarnada. Las noches eran testigos de apariciones inquietantes. Sombras sin forma se deslizaban entre los árboles, susurros ininteligibles flotaban en el aire estancado, y los animales huían aterrorizados de algo que solo ellos podían percibir. La presencia de Perkin parecía despertar fuerzas ancestrales, como si su mera existencia abriera puertas olvidadas al mundo de lo prohibido. Mientras avanzaba en su reclamo al trono, alianzas oscuras se forjaban en las sombras. Consejeros de mirada vacía y sonrisas heladas se acercaban a él, ofreciendo apoyo a cambio de promesas susurradas bajo la luz pálida de la luna. Cada pacto sellado parecía arrancar un pedazo de su humanidad, hundiéndolo más en un abismo sin retorno. Los seguidores de Perkin crecían en número, atraídos por una mezcla de carisma y algo indescriptible que emanaba de él. Sin embargo, muchos hablaban en secreto de pesadillas insomnes y visiones perturbadoras desde que se unieron a su causa. Soñaban con campos bañados en sangre, coronas hechas de espinas y voces espectrales que clamaban desde las profundidades. Las campanas de las iglesias tañían solas en la noche, y los espejos reflejaban imágenes que no correspondían a la realidad. Los más ancianos recordaban leyendas sobre almas errantes y reyes malditos, pero nadie se atrevía a pronunciarlas en voz alta. El reino entero parecía sumido en una bruma de incertidumbre y temor, con Perkin Warbeck en el centro de un remolino de fenómenos inexplicables. A medida que sus fuerzas se preparaban para enfrentar al rey Enrique VII, los augurios se volvieron más siniestros. Las armas se oxidaban de la noche a la mañana, los caballos se enfermaban sin razón aparente, y los alimentos se pudrían al instante bajo una peste invisible. Algunos desertores hablaban de figuras espectrales que rondaban los campamentos, sus ojos brillantes como carbones encendidos en la oscuridad. Perkin mismo comenzaba a lucir demacrado. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban sombras profundas y secretos inconfesables. Hablaba en susurros consigo mismo, en lenguas que nadie reconocía, y se estremecía ante sonidos imperceptibles para los demás. Sus manos temblorosas sostenían la espada con dificultad, y una inquietante sonrisa se dibujaba en su rostro sin motivo aparente. El día de la batalla llegó envuelto en una niebla impenetrable. Los ejércitos se posicionaron, pero el paisaje parecía distorsionado, como si el mundo mismo se retorciera bajo una influencia malévola. Los soldados de Perkin escuchaban latidos profundos que provenían de la tierra, y sus corazones se sincronizaban con ese pulso ominoso, llenándolos de una ansiedad indescriptible. Cuando el primer grito de guerra resonó, una oleada de pánico se extendió entre las filas. Algunos afirmaban ver figuras deformes moviéndose entre la niebla, tocando sus hombros con manos heladas y susurrando palabras de desesperación. El terror desató el caos, y las tropas comenzaron a huir en todas direcciones, siendo devoradas por una oscuridad que parecía cobrar vida. Perkin permanecía inmóvil en el centro del campo, rodeado por una espiral de sombras que danzaban a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y una risa gutural escapaba de sus labios. Parecía estar en comunión con fuerzas invisibles, canalizando un poder que ningún mortal debería sostener. Desde los flancos, los soldados de Enrique VII avanzaban con cautela, desconcertados por la escena que se desarrollaba ante ellos. La niebla se disipaba, revelando un suelo carbonizado y árboles retorcidos como si una mano gigante los hubiera aplastado. El silencio era sepulcral, roto solo por los murmullos incoherentes de Perkin.
De repente, una explosión de energía sacudió el campo de batalla. Un viento gélido barrió el lugar, derribando a hombres y caballos por igual. Gritos de horror se alzaron cuando figuras espectrales emergieron del suelo, atrapando a los soldados en un abrazo mortal. Era como si las pesadillas de todos se hubieran materializado en un solo punto, desatando una tormenta de demencia y destrucción. Los hombres de Enrique retrocedieron, incapaces de combatir contra aquello que no podían comprender. El terror se había convertido en su adversario más temible. Mientras tanto, Perkin avanzaba hacia el ejército enemigo, rodeado de una aura oscura que absorbía la luz a su alrededor. Su sonrisa ahora era una mueca siniestra, y sus pasos resonaban como golpes de martillo contra la tierra. En medio del caos, un arquero tembloroso apuntó su flecha y la disparó con desesperación. El proyectil atravesó el corazón de Perkin, quien se detuvo en seco. Por un instante, pareció que el mundo contenía el aliento. Luego, una carcajada monstruosa surgió de él, reverberando en el aire como el eco de un abismo sin fondo. La forma de Perkin comenzó a cambiar. Su piel se agrietaba, dejando entrever una oscuridad pulsante debajo. De su espalda brotaron sombras con forma de alas desgarradas, y sus ojos se convirtieron en pozos negros que absorbían el alma de quienes los miraban. Los soldados, paralizados por el miedo, solo podían observar cómo se transformaba en una entidad más allá de la comprensión humana. Con un gesto, desató una oleada de oscuridad que se extendió por el campo, apagando la vida a su paso. Los árboles se marchitaban, el suelo se agrietaba, y el cielo se teñía de un negro profundo. Las fuerzas de la naturaleza parecían haberse rendido ante aquel ser que alguna vez fue humano. Los pocos supervivientes huyeron sin mirar atrás, sus mentes destrozadas por el horror presenciado. El nombre de Perkin Warbeck se convirtió en una maldición, un susurro prohibido que nadie se atrevía a pronunciar. Las tierras quedaron desoladas, y una quietud espectral se asentó sobre ellas, como una herida abierta que nunca sanaría. Con el tiempo, las historias se convirtieron en leyendas, y las leyendas en olvidos. Pero en las noches más oscuras, algunos afirmaban ver una figura solitaria recorriendo los parajes abandonados, rodeada de sombras y acompañada por un silencio más aterrador que cualquier sonido. Una advertencia eterna sobre la ambición desmedida y los pactos que vinculan al hombre con fuerzas que nunca debería invocar. El reino nunca volvió a ser el mismo. Las cosechas fracasaban sin explicación, y los niños nacían con marcas peculiares, como señales de un mal antiguo que aún acechaba en los rincones más oscuros. Los sacerdotes rezaban en vano, y los sabios buscaban respuestas en libros polvorientos que solo les ofrecían más preguntas. En el silencio de una abadía olvidada, un monje anciano escribió las últimas palabras sobre la tragedia acontecida. Advertía sobre las puertas que nunca deben abrirse y los nombres que nunca deben ser recordados. Selló el manuscrito con sangre y lo ocultó en las profundidades, esperando que el tiempo borrara las cicatrices del pasado. Pero el mal tiene formas de persistir. Cada cierto tiempo, cuando la luna se tiñe de rojo y el viento susurra en lenguas muertas, las pesadillas regresan. Las gentes encierran sus puertas y ventanas, y mantienen a sus hijos cerca, temiendo que la oscuridad vuelva a reclamar lo que una vez tomó. Y así, la historia de Perkin Warbeck se convirtió en una sombra que flota sobre Inglaterra, un recordatorio de que hay destinos peores que la muerte, y que algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Porque en los lugares donde la ambición y lo sobrenatural se encuentran, solo queda espacio para el horror eterno y la pérdida de todo lo que es humano. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.